comenzar a grabar. ¿Se ve? Sí, profesor, es correcto. Bueno, vamos a comenzar con el tema 2. Espero tener tiempo suficiente para cubrir la primera parte de esta clase, que el tema 2 tiene 2 reuniones, ¿no? En la segunda reunión vamos a tener exposiciones, vamos a tener una conferencia, de manera tal pues que voy a tratar de cubrir los puntos 1, 2, marco teórico conceptual, políticas para el desarrollo humano, las relaciones de desarrollo humano y crecimiento económico, perdón, y la parte 4 y 5 la dejaremos para una clase grabada y luego una interacción como la que tuvimos hoy al comienzo, eh, porque quiero que veamos estadísticas de cómo está el desarrollo humano en el mundo, eh, cómo se construye el índice, pero lo que no quiero es que ustedes aprendan a construir el índice, sino que sepan cómo se construye y cómo interpretarlo, porque esas estadísticas nos las presentan para que las evaluemos, ¿no? Eh, bueno, el paradigma del desarrollo humano es nuestro paradigma orientador, el enfoque teórico conceptual que quizás oriente este seminario. La fotografía que ustedes ven allí es la del doctor Amartya Sen, eh, eh, economista de la India, profesor en las universidades de Cambridge, Harvard, un pensador, filósofo, economista, recibió el Premio Nobel de Economía en 1998. En esa foto está mucho más joven de, o sea, esa foto fue tomada ya hace bastante tiempo, pero ustedes pueden conseguir en YouTube muchas conferencias, algunas traducidas, eh, de Amartya Sen, cuyo pensamiento eh, ha sido oh, muy importante para todas las políticas de desarrollo de los últimos tres décadas y media, los últimos 35 años. Las estrategias de desarrollo han estado muy influidas por el pensamiento de Amartya Sen, y luego ese pensamiento se refleja en los estudios sobre el desarrollo humano en el mundo, en algunas regiones que hace el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, de Naciones Unidas, ¿no? Este, de manera tal, pues, que es importante que conozcamos algunos aspectos teóricos de este paradigma del desarrollo humano. Bueno, hay unos conceptos clave en el pensamiento de Amartya Sen, en el paradigma del desarrollo humano. Un concepto tiene que ver con funcionamientos. ¿Qué son los funcionamientos? Los funcionamientos son el conjunto de cosas que la persona es y hace en la vida. Las cosas que él quiere ser y hacer en la vida y que tiene razones para valorarlas. Una persona, ¿no? Son aspectos constitutivos del bienestar. Nos describe una persona, lo que una persona puede ser y hacer. Ahora, ese es un concepto que luego se va a vincular a otro, el de las capacidades. Y el de las capacidades es un concepto muy importante porque el enfoque de desarrollo humano basado en el pensamiento de Sen también se llama este enfoque de las capacidades. Sen nos dice que los funcionamientos son los estados o acciones que permiten describir el grado de bienestar o las condiciones de vida alcanzadas para que por las personas. Realmente los funcionamientos son una aspiración de las personas.
qué quiere ser y hacer, que él valora. Incluye cosas básicas como estar suficientemente alimentado, tener buena salud, evitar posibles enfermedades y mortalidad prematura, hasta realizaciones más complejas como ser feliz, tener dignidad, participar en la vida de comunidad. Ahora, esos son los funcionamientos. Pero ¿qué es la capacidad? La capacidad es la posibilidad de combinar funcionamientos. Para lograr esa combinación, una persona puede escoger un vector de funcionamientos. O sea, ¿qué es lo que yo quiero hacer en esta vida? Y tengo libertad para escoger, para hacerlo. En realidad, las capacidades reflejan las oportunidades reales de una persona de tener o alcanzar cierto tipo de vida. Amartya Sen considera que la capacidad es una variable focal. En realidad, tres son las variables focales del pensamiento de Zen: los funcionamientos, la capacidad y luego la agencia. La capacidad es la capacidad es la posibilidad de escoger y combinar funcionamientos, un conjunto de vectores de funcionamientos que reflejan la libertad del individuo para llevar un tipo de vida u otro. Es decir, hay una serie de aspiraciones sobre lo que se quiere ser en la vida, porque yo lo valoro, que eso esté en los funcionamientos, pero la capacidad es la posibilidad que yo tenga de escoger esos funcionamientos y de poderlos realizar, de poderlos llevar a la práctica, a la realidad. Las capacidades son los estados y acciones posibles que las personas podrían y desearían alcanzar o realizar, las opciones de funcionamientos posibles. El concepto de capacidad muestra la libertad de los individuos en función de las alternativas reales que poseen para elegir efectivamente la forma de vida que desearían vivir. Una pregunta que nos puede orientar es: ¿tienen las personas la oportunidad y la libertad para elegir un vector de funcionamiento? Me refiero a las personas en una determinada sociedad. ¿Tienen la oportunidad y la libertad para elegir un vector de funcionamiento? Es decir, para hacer realidad las cosas que valora, que quiere ser y hacer, es decir, los funcionamientos. La otra variable focal en el pensamiento de Zen es la capacidad para actuar. Está relacionada con lo que una persona es libre de hacer y lograr cuando persigue los objetivos o valores que considera importantes. Una sociedad, las personas tienen mayores o menores capacidades para actuar. Todo eso depende del rango de libertades que existe en esa sociedad. Entonces la persona puede actuar para lograr ciertos objetivos personales o de la comunidad. Puede participar en la vida política de la comunidad. En este gráfico podemos ver cómo el enfoque analítico del desarrollo humano se sintetiza entonces en el concepto de funcionamiento, las cosas que una persona valora ser o hacer, las capacidades, el conjunto de combinaciones de funcionamientos que pueden lograrse, dado el marco de restricciones que pueden existir en una sociedad. Y la agencia es la capacidad de actuar para hacer o lograr aquello que se valora. Esta pensadora, Belkis Rojas, tiene asignada una presentación que nos dará la próxima semana, pero me atrevo a adelantar algunas cosas. Nussbaum es una filósofo de Estados Unidos, de la Universidad de Chicago, cuyo pensamiento también se ha difundido mucho en temas de feminismo, en temas de desarrollo humano. En el texto que mandé a leer de Nussbaum, que ustedes pueden escoger si es su segunda reseña. Recuérdense que mandé 3 textos para que escogí. Hay uno que es obligatorio, que está basado en el pensamiento de Amartya Sen. Y hay 2 que son, usted puede escoger la segunda o la tercera,
opcionalmente. Cuando asigno una lectura es porque ya no tiene capacidad o no va a ser 3 reseñas, va a ser 2. La que le estoy asignando, usted mata 2 pájaros de un tiro, porque al hacer la presentación, hace prácticamente la reseña. Entonces, no los quiero cargar excesivamente, sino que el poco material que podamos revisar eh, nos permita eh, cumplir los objetivos del seminario, ¿no? Nussbaum nos dice que las capacidades no son solo las habilidades que tiene una persona. Las capacidades son fundamentalmente las libertades u oportunidades por una combinación de habilidades personales en un ambiente político, económico y social. O sea, ¿de qué tiene usted capacidad en esta sociedad, en su país? ¿No? Usted tiene una serie de aspiraciones, usted tiene un vector de funcionamiento, pero ¿cuáles son las que ustedes pueden realmente llevar a la realidad? Eso depende mucho del marco económico, político y social. Las sociedades y los gobiernos deben promover y fomentar el desarrollo de las capacidades internas. Hay algunas que usted tiene que son innatas. Usted puede ser más inteligente que yo porque su coeficiente intelectual es superior al mío. Esa es una habilidad innata que usted tiene, ¿no? Pero usted puede adquirir otras habilidades que se las proporciona el medio. Usted puede aprender a leer, a escribir, seguir estudiando, desarrollarse, puede tener un buen o un mal empleo, ¿no? Una buena o baja remuneración, puede ser un empleado informal o puede ser un empleado formal. Eso depende mucho de las posibilidades que le brinda a usted la sociedad. La sociedad y los gobiernos deben promover y fomentar el desarrollo de las capacidades internas y las externas de una persona. Las externas son las oportunidades que se crean en el contexto donde vive la persona. Por favor, prestemos atención a estos conceptos, porque luego esa es la esencia de lo que es el concepto del desarrollo humano. Nussbaum nos dice, dado que las capacidades combinadas se definen como capacidades internas más las condiciones sociales, políticas y económicas en las que se puede elegir realmente el funcionamiento, no es posible pensar conceptualmente en una sociedad que produzca capacidades combinadas sin producir capacidades internas. Sin embargo, podríamos imaginar una sociedad que hace bien en crear contextos para la elección en muchas áreas, pero que no educa a sus ciudadanos ni alimenta el desarrollo de sus poderes mentales. O puede ser que una sociedad le dé a usted la posibilidad de desarrollar habilidades. Por ejemplo, usted puede leer y escribir, pero esa misma sociedad le puede negar el derecho a que usted lea y escriba lo que usted quiera, ¿no? La distinción entre capacidades internas y combinadas no es tan amplia, ya que uno suele adquirir una capacidad interna mediante algún tipo de funcionamiento y puede perderla en ausencia de la oportunidad de funcionar. Es el ejemplo que les estaba poniendo. Ahora, Nussbaum va más allá del planteamiento de Zen, porque especifica Zen en el enfoque de las capacidades de Zen. El planteamiento es más general, porque él no quiere, él no llega a... El planteamiento es general porque cada sociedad tiene sus propias características. El planteamiento de Nussbaum es más limitante en el sentido que nos dice que hay 10 capacidades centrales que un orden político decente deba garantizar a los ciudadanos: vida, salud corporal, integridad corporal, sentidos, imaginación y pensamiento, emociones, razón práctica, afiliación, otras especies, juego y recreación, control sobre el ambiente o entorno de uno. Y entonces, un entorno decente, una sociedad decente, dice Nussbaum, debe garantizar vida.
¿verdad? Que la gente tenga una vida humana de duración normal, por lo menos. No morir prematuramente. ¿Cuántos niños mueren prematuramente por cosas que ya están resueltas científicamente? Por ejemplo, por falta de una vacuna o por una diarrea. Ser capaz de vivir hasta el final de una vida humana de duración normal, no morir prematuramente o antes de que la vida de uno se reduzca tanto como para no saber que vale la pena vivir. Salud corporal, ser capaz de tener buena salud, incluyendo la salud reproductiva, estar adecuadamente alimentado, tener un refugio adecuado, integridad corporal, ser capaz de moverse libremente de un lugar a otro. Es decir, tener libertad para moverse de un lugar a otro. Hay países donde usted no se puede mover libremente de un lugar a otro. Tiene que pedir permiso para moverse de una parte del país a otra parte del país, ¿no? Estar seguro contra agresiones violentas, incluidas las agresiones sexuales y la violencia doméstica. Tener oportunidades de satisfacción sexual y de elección en materia de reproducción. Sentidos, imaginación y pensamiento. Ser capaz de usar los sentidos, de imaginar, pensar y razonar y hacer estas cosas en una forma humana, de una manera informada y cultivada por una educación adecuada para niños y niñas, pero de ninguna manera se limita a la alfabetización y a las matemáticas básicas y el entrenamiento científico básico. Ser capaz de usar la imaginación y pensamiento en relación con la experiencia y la producción de obras y eventos de su propia elección, religiosos, literarios, musicales, etc. Ser capaz de usar la mente de manera protegida por las garantías de la libertad de expresión con respecto tanto a lo político y artístico y la libertad de ejercicio religioso, ser capaz de tener placenteras experiencias y evitar experiencias no beneficiosas y evitar, por supuesto, el dolor. Emociones, ser capaz de tener apego a las cosas y a la gente de fuera de nosotros mismos, ser capaz de amar a los que nos aman y cuidan, ser capaz de afligirse por su ausencia. En general, ser capaz de amar, ser capaz de afligirse, ser capaz de experimentar el anhelo, gratitud y el justificado descontento, no tener el desarrollo emocional, de uno. Apoyar esta capacidad significa apoyar las formas de asociación humana que pueden mostrar para ser crucial en su desarrollo. Razón práctica, ser capaz de formar una concepción del bien y de comprometerse a una reflexión crítica sobre la planificación de la vida de uno. Esto implica la protección de la libertad de conciencia y la libertad de religión, por supuesto. Afiliación, dos aspectos. A, ser capaz de vivir con y hacia los demás, ser capaz de reconocer y mostrar preocupación por otros seres humanos, ser capaz de participar en diversas formas de interacción social, ser capaz de poder imaginar la situación de otro. Proteger esta capacidad significa proteger las instituciones que constituyen y alimentan tales formas de afiliación y también proteger la libertad de reunión y la libertad política. B, tener las bases sociales de la autoestima y la no humillación, poder ser tratado como un ser digno, cuyo valor es igual al de los demás. Esto implica disposiciones de no discriminación por motivos de raza, sexo, orientación sexual, etnia, casta, religión, origen nacional. Otras especies, ser capaz de vivir con preocupación por y en relación con los animales, las plantas y el mundo de la naturaleza. Por cierto que esta filósofo también ha escrito bastante sobre el derecho a los animales, ¿no? Recreación y juego, poder reír, jugar, disfrutar de actividades recreativas. El control sobre el ambiente o entorno de uno. A, en lo político, poder participar efectivamente en la política y en las elecciones que gobiernan la vida de uno. Tener el derecho de la política y la participación de la protección de la libertad de expresión y de asociación. B, en lo material, el derecho de poder poseer bienes, tanto inmuebles como muebles, y tener derechos de propiedad en igualdad de condiciones con los demás. Tener el derecho de buscar empleo en igualdad de condiciones con los demás y a no ser objeto de registros e incautaciones injustificadas. En el trabajo, ser capaz de trabajar como un ser humano, ejerciendo la razón y entrando en relaciones significativas de reconocimiento mutuo con otros trabajadores. Bueno, esos son los 10 planteamientos de las capacidades que un Estado decente debe garantizarle a la gente como mínimo, como mínimo. Atención. Bueno,
Ese es el planteamiento teórico conceptual. Ahora, el paradigma del desarrollo humano empieza a tener fuerza desde finales de los 80, pero sobre todo desde hace más de 3 décadas. En el 1990 se publica el primer informe sobre el desarrollo humano de Naciones Unidas, el desarrollo humano en el mundo, 1990. Estamos en el año 2023. Y se siguen, como les voy a mostrar en la próxima clase, produciendo informes sobre desarrollo humano en el mundo. A finales, en el segundo semestre de este año debe salir el informe sobre el desarrollo humano en el mundo del año 2023. Pero ustedes pueden entrar a la página web del Programa de Naciones Unidas, ¿no? Y allí están todos los informes que ellos han producido. Entonces, antes de llegar a este paradigma, bueno, tuvimos al menos dos paradigmas fundamentales. Uno, el original, cuando se empieza, las naciones empiezan a desarrollar estrategias de desarrollo en el periodo de la posguerra, de la Segunda Guerra Mundial, posterior a la Segunda Guerra Mundial, donde el desarrollo se concibe como crecimiento económico. Años 50, años 60. El foco de la estrategia de desarrollo es aumentar sostenidamente la generación de riqueza por habitante, es decir, aumentar el Producto Interno Bruto por habitante. Mejorar la industrialización. Ahí surge, por ejemplo, para América Latina, la estrategia de desarrollo basada en la sustitución de importaciones de manufacturas, ¿no? Los indicadores utilizados son crecimiento del Producto Interno, ¿no?, bruto o nacional bruto. Ya después le diré en qué consiste la diferencia entre el Producto Interno Bruto y el Producto Nacional Bruto. En realidad, el Producto Nacional Bruto es el Producto Interno Bruto más el saldo neto de otras cosas. Pero la base es el Producto Interno Bruto. Las tasas de industrialización. ¿Qué porcentaje del Producto Interno Bruto lo aporta la industria manufacturera de un país? ¿No? ¿Cuáles son las críticas, las limitaciones de este enfoque, de este paradigma? Las que ya dijimos, las limitaciones que tiene el PIB per cápita como indicador de desarrollo. El ingreso por habitante puede crecer, pero su repartición es desigual. El ingreso per cápita puede estar creciendo, pero la pobreza puede estar aumentando, porque hay mucha desigualdad en la distribución. No dice nada sobre la satisfacción de las necesidades básicas de la población, la situación de las libertades políticas, derechos humanos, discriminación, equidad de género, preservación del No, pues ambiente que yo no voy a estar y la aquí, biodiversidad. yo precisamente por eso. Ajá. Les agradezco que si van a tratar otro tema diferente a la clase, apaguen el micrófono. En los 70 surge el enfoque de las necesidades básicas. Se produce una vasta literatura sobre esto. Los 70, los 80. Recuérdense que para el mundo en desarrollo, la década de los 80 se considera una década perdida. Fue una década de crisis, ¿no? Explotó el tema de la deuda externa de los países emergentes, los países de menor desarrollo. Tuvieron que dedicar todos sus esfuerzos a ver cómo renegociaban y pagaban la deuda para poder volver a prestar dinero en los mercados financieros internacionales. Entonces surge el enfoque de las necesidades básicas. Aquí el foco de la estrategia es reducir pobreza y desigualdad, aumentar empleo, satisfacer necesidades básicas de la población en salud, educación, alimentación, vestido, transporte, vivienda y hábitat. Los indicadores, por supuesto que tienen que ver con tasas de pobreza, incluso se crea un método de medición de la pobreza que se denomina el método de las necesidades básicas insatisfechas, ¿no? Sobre ese método vamos a hablar en el tema 4. Otro indicador es el acceso a vivienda y hábitat, nutrición y alimentación,
salud, educación, medición de pobreza estructural con el método de necesidades básicas insatisfechas. ¿Cuáles son las críticas y las limitaciones de este paradigma? A, se basa en el suministro y satisfacción de necesidades y no en la creación de capacidades para que la gente pueda aumentar sus opciones en la vida. El acceso a bienes es un instrumento, un medio del desarrollo, pero no es su fin. Supone que la gente es un aceptante pasivo de ayudas. ¿De ayudas para qué? Para satisfacer sus necesidades básicas. No estimula a los pobres para que sean agentes, para que desarrollen la agencia, esa variable focal del pensamiento del paradigma del desarrollo humano. No dice nada sobre la situación de las libertades políticas, los derechos humanos, la existencia de discriminación, equidad de género, el problema de la agencia, las personas para lograr el desarrollo, la preservación del ambiente y la biodiversidad. Oposición para su aplicación generalizada en los organismos multilaterales. Claro, estábamos en un momento de crisis en el mundo en desarrollo, donde no había muchos recursos. Todos los países estaban enfocados en ver cómo reducían el gasto y cómo ahorraban para pagar la deuda y poder de nuevo insertarse en los mercados financieros internacionales y recibir nuevo financiamiento. Entonces, la prioridad se asignó a los programas de estabilización y ajuste y el pago de la deuda externa. En los años 80 surge una estrategia de desarrollo basada en el consenso de Washington, que es un enfoque más pro mercado, un enfoque de privatizaciones, de reducción del rol del Estado en la economía, de liberación de los mercados, etc. Esa estrategia la vamos a examinar en el tema 5. Entonces, ¿de qué trata el desarrollo humano? Es un enfoque alternativo que orienta las estrategias enfatizando que el fin del desarrollo es la gente. Primero, el enfoque de desarrollo humano parte de que el fin es la gente, mejorar su calidad de vida. Lo definen en el primer informe del estado del desarrollo humano en el mundo, lo definen como el proceso de aumentar las capacidades, las oportunidades, el rango de cosas que una persona debería hacer y ser, aumentar la capacidad de elegir las opciones de la gente. Entonces, fíjense, el desarrollo se concibe como el proceso de aumentar las capacidades, es decir, la posibilidad de que la gente tenga opciones, de que pueda elegir entre muchas cosas lo que él considera que debe hacer, ¿no? Es decir, el desarrollo se basa en aumentar las opciones de la gente en un marco de libertades. Este enfoque, por supuesto, que considera que el crecimiento económico es un medio, es un instrumento, pero no es el fin del desarrollo. El desarrollo requiere remover los obstáculos a la libertad y la obtención de capacidades para tener una vida decente, porque las libertades son las que te dan la posibilidad de elegir tus opciones, ¿no? ¿Cuáles son los obstáculos a la libertad y a la obtención de capacidades para tener una vida decente? Obstáculos como, por ejemplo, las enfermedades, el analfabetismo, la imposibilidad de acceder a recursos y falta de libertades políticas. Una persona enferma, son muy pocas las opciones, las posibilidades que tiene de elegir sobre lo que quiere hacer y ser. Una persona analfabeta que no sepa leer y escribir también tiene muchas limitaciones, no tiene posibilidades, no tiene muchas opciones en la vida. Y por supuesto, si no tiene recursos o un ingreso decente, también se le cierra ese marco de posibilidades. En este enfoque, el desarrollo tiene dos elementos. Uno es evaluativo. Es decir, este enfoque se preocupa por evaluar qué está pasando con el desarrollo y para eso utiliza una serie de indicadores, de los cuales el más conocido es el índice de desarrollo humano. No es el único, pero el índice de desarrollo humano es el central y sobre eso vamos a hablar en esta y en otra clase, en la segunda clase. El segundo elemento es el fomento de la agencia.
A diferencia del enfoque de las necesidades básicas, el enfoque del desarrollo humano considera que la gente no son seres pasivos, que tienen que estar esperando que le den la ayuda para satisfacer sus necesidades, sino que la gente tiene que desarrollar la agencia, su capacidad para actuar, el protagonismo de las personas como agentes del desarrollo. Junto con Amartya Sen, que digamos es el gran teórico de este paradigma, está este personaje que se llama Mahbub ul Haq, que escribió algunas cosas. Mahbub ul Haq fue ministro de Finanzas de Pakistán, el pakistaní, ya murió, que en paz descanse. Fue el gran entusiasta, era un amigo personal de Amartya Sen, estuvieron juntos en Cambridge y hicieron una gran amistad. Luego, Amartya Sen siguió su carrera académica y Mahbub ul Haq llegó a ser un ministro exitoso de finanzas en Pakistán. Pero Mahbub ul Haq fue el gran entusiasta, fue el gran promotor del paradigma del desarrollo humano y fue el que convenció a Amartya Sen para que dedicara tiempo al estudio y al desarrollo del concepto de a la creación del concepto de desarrollo humano. Murió, yo diría que prematuramente, en los 60 y pico de años, pero a él se debe la adopción y la difusión en el mundo de este paradigma. Él nos decía lo siguiente: el objetivo básico del desarrollo es ampliar las opciones de las personas. En principio, estas opciones pueden ser infinitas y pueden cambiar con el tiempo. La gente suele valorar logros que no se reflejan en absoluto o no inmediatamente en las cifras de ingreso o crecimiento. Por ejemplo, mayor acceso al conocimiento, mejor nutrición y servicios sanitarios, medio de vida más seguro, seguridad contra la delincuencia y la violencia física, horas de ocio satisfactorias, libertades políticas y culturales y un sentimiento de participación en las actividades de la comunidad, ¿no? Eso ellos lo ven como muy importante, porque eso es desarrollo de la agencia. El objetivo del desarrollo es crear un entorno que permita a las personas disfrutar de una vida larga, sana y creativa, ¿no? Cuando empecé a leer algunos documentos de Mahbub ul Haq, me impresionó eh, esto que él tenía en su oficina, ¿no? En un cuadro para que lo vieran los que lo visitaban. It is too late to agree with me. I have changed my mind. O sea, es demasiado tarde para que usted esté de acuerdo conmigo. Yo ya he cambiado mi mente, ¿no? O sea, que era una persona en permanente evolución de su pensamiento, ¿no? Entonces, él lo tenía en su oficina. Eso me llamó la atención. Como planificador del desarrollo, pensaba que los planes de desarrollo deberían lucir muy diferentes si su preocupación fuera primero la gente, más que pensar en la producción, pensar primero en la gente. Y luego sí pensar en la producción, es decir, pensar en las necesidades de la gente. Entonces, volvamos al concepto. Entonces, en 1990 sale el primer informe sobre desarrollo humano en el mundo. Ya, disculpen un momentico, un momentico.
aquí alguien estaba tocando la puerta. El desarrollo humano, y lo define así, el desarrollo humano es un proceso en el cual se amplían las oportunidades del ser humano. Pero en el año 2000 nos dice, el desarrollo es el proceso de ampliación de las opciones de la gente, aumentando las funciones y capacidades humanas. Aquí ya está más explícito el pensamiento original de Amartya Sen. ¿Aumentando qué? Las posibilidades de que la gente sueña, aspire, valore cosas que quiere ser y hacer, y que tenga capacidades. ¿Qué es capacidades? La posibilidad de elegir en el contexto donde viva una serie de vectores de funcionamiento que ellos puedan convertir en realidad. El desarrollo es el proceso de ampliación de las opciones de la gente, aumentando las funciones y capacidades humanas. Este investigador, Sakiko Fukuda Park, nos dice, la teoría de Zen de que el desarrollo es una expansión de las capacidades es el punto de partida del enfoque del desarrollo humano. La idea de que el propósito del desarrollo es mejorar la vida humana, ampliando la gama de cosas que una persona puede ser y hacer. Como por ejemplo, estar sano y bien alimentado, tener conocimientos y participar en la vida de la comunidad. Desde este punto de vista, el desarrollo consiste en eliminar los obstáculos a lo que una persona puede hacer en la vida. Obstáculos como cuáles, como el analfabetismo, la mala salud, la falta de acceso a los recursos o la falta de libertades civiles y políticas. Todas estas cosas atentan, son obstáculos al desarrollo, a que la gente pueda tener su vector de funcionamientos y a que la gente pueda elegir sus opciones, pueda elegir sus funcionamientos y convertirlos en realidad. Me disculpan si esto luce demasiado teórico, pero esta es la esencia del planteamiento del paradigma del desarrollo humano. Ahora, fíjense ustedes, esto tiene que ver cuando se llega, cómo este paradigma, toda esta teoría se lleva a la realidad en indicadores. Entonces, allí comienzan problemas de tipo práctico, real. Recuérdense que el PNUD es un organismo de Naciones Unidas, como lo dice su nombre, pero en Naciones Unidas hay 190 países, no sé cuántos representados. Y muchos de esos países no les gusta que los evalúen, y menos que les evalúen su sistema político, por ejemplo. Entonces, cuando se va a construir el índice de desarrollo humano, se empiezan a delimitar las cosas. Y dice en el informe de 1990, las oportunidades que valoran los seres humanos son infinitas y cambian a través del tiempo. Sin embargo, independientemente del nivel de desarrollo que tenga un país, hay tres oportunidades esenciales básicas para la gente que obstaculizan el logro de otras. ¿Cuáles son? Primero, disfrutar de una vida prolongada y saludable, es decir, tener salud y vivir una vida normal, duradera, en los términos de los estándares de ese país. Adquirir conocimientos, educación y tener recursos, acceso a recursos e ingresos suficientes para mantener un estándar de vida decente. Fíjense, salud, educación e ingresos. Esos van a ser los tres componentes del índice de desarrollo humano, que tiene una primera versión y luego en 2010 se modifica la metodología. Pero de eso vamos a hablar en la clase 2. Entonces, una vez que esto se define, el objetivo básico del desarrollo humano es el de generar un ambiente adecuado para que los seres humanos disfruten de una vida prolongada, saludable y creativa. Y repito, este planteamiento delimita lo que luego va a ser el índice de desarrollo humano
que combina el desempeño de cada país en esperanza de vida, que lo que mide es la salud, en educación, indicadores de educación, y en ingreso. No se utiliza, originalmente se utilizó el Producto Interno Bruto por habitante, pero luego se sustituye por el ingreso nacional bruto por habitante o el Producto Nacional Bruto por habitante. Es lo mismo, ¿no? Que el Producto Nacional Bruto por habitante no es lo mismo que el Producto Interno Bruto por habitante. Es el Producto Interno Bruto por habitante más el saldo neto de otras cosas. ¿Cuáles son esas otras cosas? Bueno, un país se relaciona con el mundo. Recibe remesas, por ejemplo, y envía remesas. Ahí hay un saldo neto. Eso hay que tomarlo en cuenta cuando se habla de Producto Nacional Bruto. Un país puede prestarle dinero a otro país y recibe un pago de intereses por ese dinero que presta. Pero un país también tiene endeudamiento externo y paga intereses. Entonces aquí también hay un saldo neto, ¿no? Las empresas extranjeras que operan en un país envían ganancias hacia otros países. Y las empresas de un país que están operando en otro país reciben, ese país puede recibir de esas empresas eh, ganancias que se envían a ese país. Entonces el saldo neto de esas cosas se incorpora para convertir el Producto Interno Bruto en Producto Nacional Bruto o en Ingreso Nacional Bruto. Y ese es un indicador que se va a utilizar para el Índice de Desarrollo Humano. Ahora, no nos confundamos. Una cosa es el índice de desarrollo humano y otra cosa es el concepto de desarrollo humano. El índice de desarrollo humano tiene sus limitaciones. No capta toda la teoría, la esencia de la teoría de lo que es el desarrollo humano, porque el concepto de desarrollo humano es mucho más complejo y amplio que su medida. Se trata de que las personas puedan vivir con libertad y dignidad y de que puedan ejercer sus opciones para llevar una vida plena y creativa. Por lo tanto, las prioridades de desarrollo consisten en eliminar las restricciones, el analfabetismo, la mala salud y la falta de control sobre los recursos restringen las opciones, pero también lo hacen muchas otras condiciones, como la opresión social y política, que limitan la participación en la vida de la comunidad o el ejercicio de la autonomía para tomar decisiones sobre la propia vida. Entonces, fíjense que una cosa es la medición y otra cosa es el concepto de desarrollo humano. ¿Y por qué la medición es limitada con respecto a lo que es el concepto de desarrollo humano? Bueno, porque los países que están representados en Naciones Unidas no les gusta que les evalúen su sistema político. No a todos, pero a algunos. Y entonces el concepto, la medición, el indicador tuvo que negociarse y solamente incorpora la esperanza de vida, indicadores de salud, indicadores de educación e indicadores de ingreso nacional bruto per cápita. Salud, educación y los ingresos. Esos son los tres aspectos que va a incorporar el índice de desarrollo humano. Ok. Bueno, estaba viendo aquí los chats. Vamos a seguir aquí. Bueno. Oportunidades que son valoradas por la gente, pero que no son incluidas en la estimación del índice de desarrollo humano son, entre otras, las libertades políticas, económicas y sociales, la garantía de respetar los derechos humanos, la igualdad de oportunidades y la equidad de género, la sostenibilidad ambiental y la autoestima. Atención, si ustedes observan los últimos informes sobre desarrollo humano en el mundo, al final hay unas tablas estadísticas y hay unos indicadores. Esos indicadores se estiman aparte y hay indicadores de género, por ejemplo, indicadores para medir
cómo se están preservando el ambiente en el planeta, ¿no? Entonces, pero el indicador básico, que es el índice de desarrollo humano, tiene esa limitación. Ahora, si uno conoce la metodología, cómo se estima el índice de desarrollo humano, uno puede crear un índice de desarrollo humano que incorpore cosas, teniendo los datos, teniendo las estadísticas, un indicador de desarrollo humano que incorpore cosas que a muchos gobiernos no les gusta que las midan, que las incorporen. Es decir, yo puedo, además de los indicadores de salud, educación y de ingreso, por ejemplo, buscarme un indicador de libertades políticas y construir un nuevo índice de desarrollo humano. Eso es posible. Le dejo eso allí por si quieren luego hacer un comentario, ¿no? Pueden pedir la palabra si creen que quieren aclarar o hacer algún comentario. Ahora, los aportes de Amartya Sen destacan el papel de las libertades en el proceso de desarrollo. Para Amartya Sen, el desarrollo es un proceso de expansión de las libertades reales de que disfrutan los individuos. ¿Por qué? Porque las libertades son las que garantizan la expansión de las capacidades, el logro de las capacidades. En este enfoque se considera que la expansión de la libertad, fíjense, la libertad es el fin primordial del desarrollo y es el medio principal del desarrollo. Es decir, la libertad se concibe como un medio, pero también como un fin del desarrollo. Entre las libertades fundamentales se encuentran algunas capacidades elementales, como por ejemplo la morbilidad evitable y la mortalidad prematura, o gozar de libertad de relaciones con la capacidad de leer, escribir y calcular, la participación política y la libertad de expresión. Desde esta perspectiva constitutiva, el desarrollo implica la expansión de estas y otras libertades básicas. Desde este punto de vista, el desarrollo es el proceso de expansión de las libertades humanas y su evaluación ha de inspirarse en esta consideración. Aquí está la esencia del planteamiento de Sen. Aquí hay un de Mario Barrada. Por favor, Mario, ahora, si tú quieres, puedes intervenir y puedes hablarnos del desarrollo a escala humana de MaxNIF. No sé si Luis Alberto, que está en Chile, conoce ese planteamiento. El MaxNIF creo que era chileno, ¿no? Luis Alberto, adelante. No, o sea, realmente no lo conozco, nuevo para mí, así que interesante. Y yo Pero, aprovecho como, dígame, no, adelante. o sea, yo aprovecho como para, o sea, yo reflexiono sobre el índice de desarrollo humano y la manera como la economía se está enfocando también en aspectos que trascienden la propia economía, pues porque yo siento que cuando se habla de autoestima, sostenibilidad ambiental, estamos hablando también de otras ciencias, pues, la psicología. Y entonces, claro, la reflexión tiene que ver un poco con que la economía como ciencia también está trascendiendo hacia otras áreas del conocimiento. Cuando dice la creatividad, por ejemplo, también, o sea, que es como una expansión, así lo veo, ¿no? De la economía hacia otros campos del conocimiento. Entonces, claro, uno hace la pregunta sobre, por ejemplo, esta economista o esta persona que amplió el concepto de Zen, Newman, ¿no? ¿Cómo era el nombre de la profe? Nussbaum. Nussbaum, ¿qué profesión tenía, no? Y entonces uno se empieza como que a sentir Nussbaum curioso en relación. es Ah, filósofo. bueno, sí es. Entonces, bueno, era una reflexión, ¿no? En torno a cómo el campo de la economía, para poder capturar de alguna manera el concepto de desarrollo, tiene que ampliarse hacia otros campos de conocimiento. Sí, bueno, mire, la próxima semana yo espero que esté con nosotros Ángel Hernández, que por cierto está ofreciendo un seminario en el doctorado. Ángel Hernández es sin duda el especialista más importante en materia de desarrollo humano en el país.
Yo lo conocí hace ya más de 2 décadas, cuando él trabajaba en el PNUD en Venezuela y él dirigía el informe de desarrollo humano de Venezuela, que luego dejó de salir. Esa es otra historia. Dejó de salir, pero allí conocí yo a Ángel. Ángel viene de las ciencias biológicas, él es biólogo, con un doctorado en Cambridge, pero desde hace más de 3 décadas está dedicado al tema de las ciencias humanas, ¿no? Y ha hecho una reflexión sobre esto. Mario, por ejemplo, Ángel es de los que piensa en las conversaciones que he tenido con él últimamente, que hay que leer de nuevo, hay que releer a Max Neff, el del desarrollo a escala humana. Yo voy a tener que buscarme el librito para... Ese fue un planteamiento que surgió en los 70, 80, Mario. ¿Es correcto? Mario, Sí, profe, así, sí. Nace, el origen es de esa época, ¿no? ¿no? Eh, yo Vamos a ver. Si no tienes el quiero, libro en versión digital, nos lo puedes mandar al chat, claro, profe, los tengo, yo se lo puedo por compartir, favor. Ok, lo tengo de manera digital. ok. Pero la próxima semana podemos volver sobre esto y se le puede hacer la pregunta a Ángel, quien está sorprendido del planteamiento de NIF y cómo encaja en el planteamiento de Amartya Sen, de desarrollo humano, ¿no? Bueno, continúo. Entonces, la libertad es un fin y es un medio principal del desarrollo. Ese es central. Ahora, no confundir esto con que Amartya Sen es un neoliberal. No, como vamos a ver. Simplemente que las personas para poder tener opciones en la vida tienen que tener un marco de libertades, porque si no existe, si existe un autoritarismo, te va a limitar las opciones de elegir. Ahora, desde el punto de vista de la relación con el crecimiento económico, el enfoque considera que no hay un nexo automático entre crecimiento económico y progreso humano. El PNUD en su informe del 2003 nos dice lo siguiente: el desarrollo humano es el fin, el crecimiento económico un medio. Entonces, el propósito del crecimiento económico, fíjense cómo estamos enlazando lo que hemos discutido y estudiado anteriormente con el concepto de desarrollo humano. El propósito del crecimiento debería ser enriquecer la vida de la gente, pero frecuentemente esto no sucede. Ahí está la imperfección de tomar el crecimiento económico como único indicador de desarrollo. Y dice en el 2003, las décadas recientes muestran claramente que no hay enlaces automáticos entre crecimiento económico y desarrollo humano. Y aun cuando los enlaces se establezcan, estos pueden gradualmente deteriorarse, a menos que regularmente se fortalezcan a través del manejo habilidoso e inteligente de políticas. Está claro, ¿no? Que no es un enfoque que idealiza el mercado, el planteamiento de desarrollo humano. Cuando habla de políticas, habla de intervenciones públicas. Creo que eso es importante que lo tengamos bien claro, ¿no? Fíjense, repito, y aun cuando los enlaces se establezcan, estos pueden gradualmente deteriorarse, a menos que regularmente se fortalezcan a través del manejo habilidoso e inteligente de políticas. Creo que allí queda claro. Más importante que la riqueza en sí misma son las decisiones que toman los gobiernos y las familias sobre qué hacer con la riqueza existente y cómo se distribuye esta, qué tanto contribuye a los fines del desarrollo humano. Es por ello que el enfoque del desarrollo humano toma en consideración las estructuras de poder de la sociedad, porque estas estructuras de poder inciden en la distribución de la riqueza, los gastos en educación, salud, seguridad social, el respeto por los derechos humanos y las libertades democráticas. Ahora, volvemos a lo que ya hemos dicho. A pesar de que no hay un nexo automático entre ingreso y desarrollo humano, no se debe rechazar o ignorar la importancia del crecimiento económico para lograr un mejor desarrollo humano. Esto lo dice Mahbub Haq en el 95.
vuelvo con el pensamiento de Mahbub ul Haq. Fíjese cómo veía él el problema de un plan de desarrollo, cómo lo veía él. Estamos hablando de un hombre que fue ministro de Finanzas y fue ministro de Finanzas exitoso. Por eso las Naciones Unidas luego se lo lleva para Nueva York y para que impulse todo y difunda en el mundo este paradigma de desarrollo humano. Dice, uno, en lugar del diagnóstico macroeconómico, en lugar del diagnóstico macroeconómico debe comenzar con un balance del desarrollo. Es decir, en lugar de comenzar con un diagnóstico macroeconómico, los planes de desarrollo generalmente comienzan con eso, con un diagnóstico macroeconómico de la situación actual del país, cuando debería comenzar con un balance del desarrollo humano. Debería tener una hoja de balance humano. ¿Cuál es la situación de los recursos humanos? ¿Cuáles son las características demográficas, nivel educativo y habilidades, nivel de pobreza y desigualdades en la distribución del ingreso, situación del empleo, desigualdad de los niveles de desarrollo y situación de la gente entre regiones, conocer las aspiraciones de la gente? Los objetivos del plan son para beneficiar a la gente o deben ser para beneficiar a la gente, porque el crecimiento económico es un medio, no es el fin del desarrollo. Las metas del plan deben plantearse en términos de necesidades humanas, cuáles se pueden cubrir con los niveles de ingreso o financiamiento que el plan aspira a conseguir. Hay que comenzar con los fines del desarrollo y luego ir a los medios. Es decir, este es un planteamiento interesante, lo dijo ya hace mucho tiempo, pero no es lo que hacen los gobiernos, cuando todos los gobiernos tienen un plan de desarrollo, pero lo primero que plantean son metas de tipo económico y no comienzan con el diagnóstico de la situación social para ver cuáles son las necesidades reales de la población y luego ver si lo económico puede satisfacer esas necesidades y si no las puede satisfacer, hasta dónde las puede satisfacer. Eso es lo que tiene que ir en el plan. La generación de un mayor Producto Interno Bruto debe plantearse en términos de cómo se va a distribuir esta mayor riqueza y qué políticas y programas concretos se van a ejecutar, siempre pensando en las necesidades de la gente. Una estrategia de desarrollo humano debe dejar espacio para la descentralización y la participación de las comunidades y la gente. Los planes de desarrollo deben concebirse en un marco humano para analizar y evaluar su desempeño. Para ello se debe hacer seguimiento, monitorear un conjunto de indicadores de desarrollo social, humano y económico, de pobreza, educación, salud, distribución del ingreso, igualdad de oportunidades, empleo informal, producción, productividad, otros. Plantea además que si un país requiere de ajustes económicos, esto no debería traducirse en retrocesos en materia de desarrollo humano. Es decir, cuando un país entra en crisis económica, tiene que recortar el gasto público. ¿Qué va a recortar? Salud, educación, las nuevas escuelas que se van a construir, los nuevos maestros que se van a contratar, etcétera. Bueno, eso va a implicar un retroceso en materia de desarrollo humano, ¿no? Entonces, en resumen, para este enfoque, o sea, para el paradigma del desarrollo humano, el desarrollo es un proceso de expansión de oportunidades de las capacidades para la gente en un marco de libertades en el cual el crecimiento económico y la mejora en ingreso familiar es apenas un instrumento para lograr eh, los fines del desarrollo humano. El desarrollo humano también tiene una dimensión de sustentabilidad, en tanto que la ampliación de las opciones y la capacidad de la gente en un marco de libertades debe alcanzarse y sostenerse en el tiempo y deben lograrse preservando los recursos y el ambiente para no comprometer el desarrollo humano de las futuras generaciones. Bueno, hasta aquí la parte teórica, pero luego viene el tema. Bueno, usted tiene ya los conceptos, usted sabe lo que es el desarrollo humano, usted sabe en qué se tiene que focalizar el desarrollo humano, cuáles son las políticas para el desarrollo humano.
Entonces, hay un artículo que está aquí citado al final, ¿no?, que muestra cómo el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, en los reportes sobre desarrollo humano, este es un artículo del año 2016, probablemente tome en cuenta los informes sobre el estado del desarrollo humano en el mundo. Cada informe está dedicado a un tema específico. Y en cada informe, por supuesto, se hacen recomendaciones de políticas sobre ese tema específico. El PNUD en sus informes anuales ha propuesto opciones de políticas en 15 categorías o áreas que pudieran ser ejecutadas y adaptadas a las condiciones de cada país, región y respetando las preferencias y necesidades de la gente, ¿no? Por ejemplo, políticas para el crecimiento con equidad, protección ambiental, agua y salud y sanidad. El problema de la migración, atención Bárbara, hay un informe dedicado a esto. Políticas sociales, igualdad de género, paz y seguridad, seguridad alimentaria, desarrollo participativo, empleo, libertad y cultura de la libertad, derechos humanos, construir un ambiente global compacto, desarrollo del sector privado, tecnología, pues, ¿no? Y aquí hay una lista de temas de política para el desarrollo humano, como la provisión de créditos para los pobres, políticas para la expansión rápida de empleo productivo y de oportunidades, políticas públicas para la protección ambiental, para servicios gratis para todos, estimular el uso de la educación y la salud y las facilidades de esto para el acceso a la población de bajos ingresos, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, yo estas láminas, como les mandé ya las de las clases introductorias, también se las voy a mandar, ¿no? Políticas para promover el desarrollo humano. Entonces, antes de que terminemos esto, ¿cuáles son las políticas más usuales? Políticas para que los pobres tengan acceso al conocimiento, a la educación y servicios de salud con buena calidad, para que puedan lograr la seguridad alimentaria, mejor nutrición, para que tengan acceso a vivienda y hábitat sano, para que tengan acceso al crédito. El crédito es uno de los grandes limitantes que tienen los pobres. Pues no pueden acceder al crédito, no tienen garantías, no tienen fiadores. Entonces ha surgido el tema de las microfinanzas. Aquí Luis Alberto Fuentes es experto en microfinanzas. Políticas para lograr crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible con mayor equidad, crecimiento inclusivo, promover el desarrollo sustentable, pensar en las generaciones del futuro, preservando el ambiente y la biodiversidad. Políticas para promover la seguridad en la vida cotidiana, seguridad personal, seguridad y resiliencia ante catástrofes, seguridad social universal en todos los órdenes. Políticas para promover la equidad de género, las libertades políticas, la participación, la descentralización, el respeto a los derechos humanos. Políticas para empoderar a las personas y transformarlas en agentes de cambio más que en beneficiarias pasivas. Bueno. Y finalizo con esta pregunta para ustedes. ¿Qué hacer en materia de políticas de desarrollo humano en su país, región, provincia, municipio? Ahí les dejo esa pregunta y con eso finalizamos esta clase teórica que, repito, va a orientar lo que nos queda de seminario, ¿no? Entonces les hago la pregunta para ustedes. Si quieren opinar, quieren comentar algo, ¿qué hacer en materia de política de desarrollo humano en su país, región, provincia, municipio? Estas ideas teóricas, perdón, se transforman
en políticas, ¿no?, de desarrollo de territorios, de municipios, de países, etcétera. Y no es por casualidad que en todos los países existe una oficina del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, o en la mayoría de los países, ¿no? Y allí se desarrolla toda una acción que está orientada por este paradigma. No estoy hablando solamente de teoría. Entonces, yo voy a finalizar esta clase y voy a dejar de grabar. Voy a dejar de grabar y dejo que ustedes respondan, si lo quieren hacer, esa pregunta que les hago. ¿De acuerdo? ¿Qué opinan ustedes?